Primera de Corintios, pero de ahí nos vamos a mover también a otro lugar. Nos vamos a mover a otro lugar. Y yo creo que Primera de Corintios, déjenme decir la cita bíblica, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1. Cuando usted lo tenga, me responde amén. El pueblo de Israel fue un ejemplo para nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? El pueblo de Israel fue un ejemplo para nosotros. En la Biblia usted va a encontrar ejemplos que usted dice, wow, y esto, y estas cosas terribles hicieron estos hombres. ¿Verdad que sí? En la Biblia hay historias, hermano, de cosas que fueron feas, pero Dios las puso ahí para ejemplo de nosotros. En pocas palabras, como una advertencia para que nosotros no hagamos lo que esos hombres o mujeres hicieron. Yo no sé si usted ha leído historias, por ejemplo, la concubina de aquel hombre, ¿verdad?, de Judá, que dice la ley que él mismo la partió y la fue dejando por lugares, por sectores, hermano. Eso fue algo terrible lo que sucedió en ese tiempo en el Antiguo Testamento. Casos, hermanos, por ejemplo, como el incesto de las hijas de Lot. Usted cree que eso fue agradable, pero más sin embargo Dios lo puso ahí en la Biblia como ejemplo, lógicamente, para nosotros. Amén. Por ejemplo, cuando Noé también se embriagó, y ese es un ejemplo. Dios había dicho, ¿verdad?, no voy a poner esto porque está feo, pero más sin embargo lo puso en la palabra ahí para que nos sirva a nosotros como ejemplo, para que no hagamos lo que esos hombres o mujeres lógicamente hicieron. Amén. Pero ahorita nos va a poner el ejemplo el Señor del pueblo que el Señor sacó de Egipto, llamado el pueblo santo de Israel. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 dice así: porque no quiero, hermanos, amén, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra, por tu verdad, la cual es poder de Dios para salvación para nosotros. Con humildad, Señor, la recibimos. Usa mi vida para predicar esta palabra, Señor, la cual es tuya. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Regocíjense en el Señor. Hay que darle gloria a Dios en todo tiempo. Todo tiempo. Recuerdo cuando hacíamos campañas en El Salvador y llegaban a aquellas grandes unidades de aire acondicionado ahí. ¿Quién se acuerda de esos ahí? ¿No, verdad? Y campañas, hermano, al aire libre, ¿verdad que sí? Donde el predicador tenía que ir bien equipado con una camisa porque era para cubrirla. Hermano, una sudada terrible. Y ya ves que los predicadores pentecostales somos un poquito gritones y nos movemos mucho. Y de verdad, esta gente, digamos, está sudada, Dios mío, terrible. Pero qué lindo es, ¿verdad?, trabajar así también en cualquier clima. A veces nos ha tocado trabajar en el frío, porque antes no se bien calentón, pero ahora, mira, ahí el Señor nos bendiga con el calor. Amén. Entonces dice la Escritura: no quiero que ignores, dice el Señor, que el pueblo de Israel, mire qué tremenda esta palabra, hermano, todos estuvieron lógicamente bajo la nube, hermano, bajo la nube, y todos también pasaron el mar. Eso usted lo va a ver, no lo voy a leer, pero está en el libro de Éxodo capítulo 13, verso 21, donde dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel venía de la esclavitud, saliendo de la esclavitud de Egipto, el Señor, mire qué precioso el Señor, hermano, les puso una columna de nube, una nube, mejor dicho, para que esa nube los guardara del sol, los cuidara. Hasta ese cuidado tuvo el Señor con el pueblo, hermano. Les puso una nube, hermano, para opacar el sol que estaba en ese desierto, que sin duda alguna era más caluroso que el calor que tenemos aquí nosotros hoy. Y de noche, dice la Biblia, que les puso también una columna de fuego. Mire qué precioso el Señor. Les puso fuego de noche, hermano. Esa columna de fuego iba adelante y el pueblo seguía la columna, hermano. Ay, hermano, qué poder de Dios. En el día iba la nube
guiando al pueblo, lógicamente, y cubriéndolo, pero en la noche era una columna de fuego. Pero la Biblia dice que el Señor se los puso para que caminaran de día y de noche. De día y de noche significa para que el pueblo camine en el tiempo de bonanza, en el tiempo de alegría, en el tiempo de felicidad. Y de noche significa que camine aún en el tiempo de la adversidad, en el tiempo de la crisis, en el tiempo del problema. El Señor no quiere que su pueblo camine simplemente en el tiempo donde todo está bien. El Señor quiere que el pueblo camine en el día y también en la noche. O sea que hay un propósito por lo cual Dios puso la nube y también el fuego. Lo puso para cubrir al pueblo, lo puso para guiarlo, pero lo puso también para que el pueblo no se detuviera. Por ejemplo, en el tiempo que hoy estamos pasando, muchos todavía se podrían estar pensando, ¿será que ya será tiempo de ir a la iglesia? Algunos se estarán preguntando, pero quizás nunca dejó de ir a trabajar a la CIPO. Imagínense, algunos quizás estuvieran preguntando, ¿será que el pastor ya no tiene coronavirus? No, yo no te digo todavía, y no quiero tampoco, gracias a Dios. De hecho, tengo unos hermanos que ya salieron de eso, gracias a Dios, que están vivos. Y a Dios se la gloria por ello. Pero hay unos que están preguntando todavía, ¿será que ya es tiempo? Déjeme decirle que algunos el Señor lo va a dejar ahí esperando todavía a ver cuántos se animan. Porque se han quedado muy estáticos, se han quedado muy cómodos, se han quedado estáticos, tan estáticos que se han quedado que quizás me van a mandar a pedir la dirección a través del templo. Se han olvidado. Y eso es muy peligroso. Claro, este tiempo atrás, ¿verdad? Lógicamente hemos tenido situaciones terribles, pero cuando hay tiempo también de buscar al Señor, hermano, es de brincar y es de decir gloria a Dios porque ya podemos hacerlo. Eso es de sentirse contento. Yo veo caras nuevas que este tiempo atrás no los había visto y no estamos juzgando que pero te doy gloria a Dios porque hoy sí lo vemos. Eso quiere decir que estaban esperando que el Señor dijera ¡wow! Y saltaron y aquí están hoy. ¿Usted cree que nuestros hermanos en El Salvador no están esperando ese trompetazo, hermano? Guatemala, El Salvador, esos hermanos están esperando que digan ya se pueden reunir y van a pegar un salto y van a decir vamos, esperando estamos. Sí, pero hay pueblo que ya puede hacerlo y todavía se ha quedado. ¿Será que ya se podrá? Hermano, tengamos mucho cuidado con eso. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel, la nube lo guiaba lógicamente en el día, lo cubría, pero en la noche era una columna de fuego para que el pueblo lógicamente fuera guiado y caminara lógicamente de día y también de noche. Pero también dice que todo Israel pasó el mar. Diga conmigo, Israel lo guió la nube, pero también pasó el mar. Diga. Israel también pasó el mar. Eso está en Éxodo capítulo 14, verso 22. ¿Qué pasó? Israel, hermano, vio algo tan grande, como que usted se nos abriera el océano Pacífico y pasáramos al otro lado, hermano. Mire que no sé, de hecho no sé ni dónde era. Y pasáramos ahí caminando todos en seco en ese lugar. Así también le pasó al pueblo de Israel, hermano. Vio el poder, vio la gloria de Dios. Ese pueblo, hermano, no puede decir que no vio, que no experimentó el poder de Dios. Claro que lo experimentó. Pero usted y yo no podemos vivir de gloria pasadas. No podemos decir yo fui. Lo importante es yo estoy haciendo. Lo importante es lo que hice es un ejemplo para que yo siga avanzando aún, lógicamente, como dijo Pablo, extendiéndome a lo que viene, lógicamente, por delante. Porque el pueblo fue guiado por la nube, que lógicamente era Dios ahí obrando. También pasó el mar en seco. Pero ¿qué dice también el 1 Corintios capítulo 10, verso 2? Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí la palabra. Y todos comieron del mismo alimento, que hermano, del mismo alimento espiritual. ¿Cuál era la comida que el pueblo de Israel comió? Diga conmigo, maná. Hermano, el pueblo de Israel comió maná sin gastar ningún centavo. Mientras
comían, el maná ya estaba listo en la mañana. El pueblo de Israel comieron absolutamente todos del mismo alimento, lógicamente, llamado maná, hermano. Y lo comieron, lógicamente, no por un tiempo. ¿Lo comieron por cuántos años? No, 40 años estuvieron caminando. Y ese tiempo Dios les dio maná hasta que llegaron a la frontera, lógicamente, de Canaán. ¡Qué precioso! La gracia del Señor. Pero veamos lo que viene, porque estoy poniendo base para el tema que voy a estar trabajando hoy. Todos bebieron. Repito el 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual que es maná. Todos bebieron todos bebieron ¿qué? La misma bebida espiritual. ¿De cuál bebida? Aquella peña. Cuando Moisés le pegó a la peña, dice la Biblia que aguas salieron de esa roca. Y esa roca, ¿quién dice la Biblia que era? Era Cristo. Ahí lo vamos a ver más adelante. Esa roca era Cristo. Todos comieron maná. Todos bebieron lógicamente de la misma peña, de la misma agua. Miren lo que dice el verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí entramos en el tema de hoy, en el nombre del Señor Jesús. Israel fue guiado por la nube. Israel pasó el mar. Israel fue bautizado por la nube y por el mar, como dice la Biblia, en Moisés. Israel también comió maná. Israel también bebió el agua, lógicamente, del Espíritu. Hermano, pero el problema no fue tanto. Bueno, el beneficio, lógicamente, fue grande al haberlo hecho. Pero el problema fue después. Cómo ellos se rebelaron contra el Dios Todopoderoso. Porque ¿cuántos de aquí ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador? Amén. ¿Cuántos ya fuimos bautizados? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos comiendo del maná? Amén. El maná es Cristo. ¿Cuántos estamos bebiendo del agua del Espíritu Santo? Amén. Amén. O sea que estamos igual que el pueblo de Israel, que comieron todos ellos. Comieron. Nosotros también estamos comiendo y hemos experimentado el poder de Dios. Pero déjeme decirle que usted y yo todavía no hemos llegado a donde tenemos que llegar. Todavía vamos corriendo. Todavía vamos avanzando hacia la Nueva Jerusalén. ¿O cuántos ya llegaron a la Nueva Jerusalén? No, todavía vamos en la carrera. Todavía corremos peligro. Todavía si nos descuidamos podemos ser, como dijo Pablo, destituidos. Podemos ser apartados. Pero vamos corriendo una carrera, y esa carrera lógicamente tiene dos áreas muy importantes, como dijo Pablo. Pablo dijo que nos despojemos de ¿qué? De dos cosas. Bueno, lo dijo Hebreos, lógicamente, estoy diciendo a Pablo, que nos despojemos de dos cosas, de todo peso y de pecado que nos asedia. Entonces, esas palabras no son iguales, porque peso está hablando de estorbo. Y pecado, lógicamente, está hablando de iniquidad, está hablando de una transgresión. Pero hay estorbos que también le están afectando a un cristiano para seguir avanzando. ¿Cuántos estorbos podemos estar teniendo en este tiempo, mi hermano? Para correr una buena carrera, en este caso como Dios requiere. Por eso el hebreo dice que nos despojemos de todo peso y de pecado. Peso es estorbo. ¿Estorbo puede ser qué? Estorbo puede ser una red social. Estorbo puede ser una mala compañía. Estorbo puede ser un yugo desigual. En fin, hay muchos estorbos. Pero también dice que nos despojemos del pecado que nos está persiguiendo, que nos asedia. Pero vamos a verlo entonces hoy. Vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. En nombre del Señor. 1 Corintios capítulo 10, verso 6. Ahí lo vamos a mantener. Vamos a ver las advertencias que el Señor nos da. De todos los que estamos aquí, yo sé que le hemos advertido a nuestros hijos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo le advierte uno a sus hijos, verdad, hermano? Peor cuando ya llegan a sus 18 años, que ya hablan un poco más roncos. Uno le dice, mire muchachos, no haga esto. Y qué tremendo cuando un hijo le levanta el pecho a alguien, ¿verdad? No, ¿y quién es usted? Uno les está advirtiendo para que no hagan algo que uno quizás ya lo vivió, para que a ellos lógicamente no les suceda.
Qué precioso el padre que le advierte, que aconseja a su hijo. Dios también nos advierte a nosotros, hermanos, de muchas cosas. Digo a nosotros porque el Señor también me advierte a mí. Yo no estoy excluido de este tema. Por supuesto que voy a ir también involucrado. El Señor nos advierte a todos del problema o del peligro que podemos correr si hacemos lo que el pueblo de Israel hizo. Y el punto número 1, vamos a ver ahí. 1 Corintios capítulo 10, verso 6. Vean lo que dice. Mas estas cosas sucedieron. Oiga la palabra. Mas estas cosas sucedieron ¿cómo? Como ejemplo, digo conmigo, advertencia. Sucedieron como advertencia para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas. ¿Cómo qué, hermano? Oh, como ellos, ¿qué? Codiciaron. El pueblo de Israel fue tan mal agradecido que cuando venían por el camino en el desierto, hermano, venían de la esclavitud. Dios les venía dando todo lo que ya describimos que Dios le dio. Pero llegaron a un tiempo, y el que está notando lo puede notar, Números 11:4. Ellos le pidieron al Señor que les diera carne. ¿Y lo que le pidieron, hermano? Que les diera carne. Esa fue la petición, lógicamente, que ellos pidieron. Pero ¿saben cuál es el problema? En Números capítulo 11, verso 4, dice que en el pueblo de Israel se mezclaron extranjeros con el pueblo. Usted sabía que en el pueblo, en el grupo que el Señor sacó de Israel, no eran todos israelitas. También venía gente ¿de dónde? Hermanos, de Egipto. O sea que hubieron egipcios que también pasaron el mar con el pueblo de Israel, que creyeron lo que la palabra, no sé si lo puedes poner ahí, Números 11, capítulo 11, verso 4. Dice que se mezclaron extranjeros con ellos. Venían ahí. Pero el problema es que cuando un extranjero, estamos hablando de lo espiritual, se mezcla con alguien, lógicamente, que está viviendo una vida en santidad y obediencia, hermano, si no tiene cuidado, lo va a contaminar. El Señor mismo dijo, un poquito de levadura va a leudar toda la masa. El Señor mismo dijo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Los egipcios venían acostumbrados a adorar a sus dioses. Los egipcios venían acostumbrados a murmurar, venían acostumbrados, hermanos, a ser idólatras completamente. Pero cuando los egipcios que venían ahí entre el pueblo comenzaron sintiendo aquel calor del desierto, comenzaron sintiendo aquella presión, el primer grito que pegaron fue: ¡danos carne! Pero el problema es aquí que no estaban hablando en sí de una carne como la que usted y yo comemos, una codorniz, quizás un pollito, ¿no? O algo más. Ellos estaban hablando de una lujuria. Ellos estaban hablando, lógicamente, de perversión. Ellos estaban murmurando, lógicamente, que no tenían lo que ellos, lógicamente, hacían en la nación, lógicamente, de Egipto. Hermano, el pueblo que venía ahí, venía mezclado, lógicamente, israelitas y también, lógicamente, algunos que se mezclaron de la nación, lógicamente, de Egipto. Y comenzaron pidiendo, ¿qué? Carne. Comenzaron pidiendo, ¿qué? Cebollas, ajos, puerros. En fin, comenzaron pidiendo un sinfín de cosas, hermano. Todas esas cosas comenzaron pidiendo el pueblo, lógicamente, que venía mezclado. Pero ¿qué quiere decir esta palabra? Comenzaron codiciando. Pero no lo voy a leer porque sería mucho. Comenzaron poniendo también en menosprecio la palabra del Señor. De todos los que estamos aquí, ¿cuántos amamos a Dios? Amén. ¿Cuántos nos gozamos cuando venimos aquí? Amén. Pero ¿qué pasaría si hubiera un extranjero? No estoy hablando de un extranjero que viene de otro país, ¿verdad? Sino que estamos hablando de alguien que no ama a Dios. ¿Qué creen que pudiese decir? Qué aburrido es. ¿Y esto te gusta a ti? Alguien ha traído alguna vez al templo que no era cristiano y le dijo: y aquí vienes tú a pasar 2 horas perdiendo el tiempo. Ese es un extranjero. Ese es un extranjero que no se deleita en el Señor. El extranjero siempre está así, miren. Oh, ya se tardó la predicación.
Pero el pueblo dice, ay, qué cortito sentir la enseñanza, ¿verdad? Eso pasó con el pueblo de Israel. Los extranjeros comenzaron lógicamente a murmurar, a pedir, pero el pueblo del Señor seguía caminando. Pero el problema fue aquí que el pueblo de Israel se contaminó con los extranjeros que venían allí y comenzaron pidiendo carne. Y el Señor les envió carne. El Señor les envió ¿qué? Codornices les dio el Señor. Pero todo lo que se pide así, Dios, hermano, a cierto punto quizás lo va a otorgar, pero no va a ser de bendición. Porque les envió codornices, cada quien recibió su barba de codornices, ahí las mataron y todo, las prepararon y todos ahí bien ricas las codornices, me imagino. Pero dice la Biblia que, mire, todavía tenían las codornices en sus bocas, no, la estaban masticando, dice la Biblia, cuando la ira de Dios se vino sobre ellos, hermano, y los mató. Una peste que Dios les envió, hermano, no pudieron ni saborear la carne que ellos pidieron. Usted puede leer esa historia después, en el verso que le di en Números. Dios se las envió, pero a la misma vez Dios también los mató con una plaga terrible. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay pueblo extranjero, lógicamente de los egipcios, que murieron con aquellos que contaminaron, que eran también pueblo, lógicamente, de Israel. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, sí, dice a los corintios, que lógicamente que no codiciemos como ellos codiciaron. Tengamos cuidado con codiciar. El Señor mismo dijo, no codicies ni la esposa de tu prójimo, no codicies ni la casa de tu prójimo, no codicies ni el vehículo de tu prójimo, no codicies ni el siervo de tu prójimo. Estemos contentos con lo que Dios nos da. Este pueblo venía de una cautividad, pero ¿qué pasó? Traía una palabra, lógicamente, que era codicia, y la codicia, lógicamente, no es de Dios. Pero veamos lo que sigue. El verso 7. Ni seáis, ¿qué, hermano? Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. ¿A qué se levantó el pueblo? Se levantó a jugar. Éxodo capítulo 32, verso 1, el que lo está notando. Resulta que el pueblo de Israel, Dios lo libertó con brazo extendido, mano poderosa. Moisés estaba 40 días en el monte hablando con Dios. Ya en el último día, el pueblo de Israel comenzó diciendo, haznos dioses, Aarón, porque no sabemos lo que le sucedió a Moisés. Para nosotros se me hace que ya murió Moisés, dijeron. Haznos dioses. Y Aarón, ¿verdad? Qué terrible, de verdad. Comenzó tomando el oro. Lógicamente tenía experiencia en eso. Lo metió en el buril, como dice la escritura. ¿Y qué fue lo que salió ahí? Salió un becerro, dijo, ¿verdad? Qué tremendo. Salió un becerro de ahí. Y cuando el pueblo del Dios viviente vio el becerro, ¿qué pasó, hermano? Comenzaron adorándolo. Y Aarón le dijo, estos son los dioses que nos han sacado de Egipto. ¡Qué terrible, hermano! Y el pueblo comenzó a jugar, se sentó, comenzó a comer, pero después comenzó a jugar. Esa palabra jugar significa que comenzó a rendirle culto, comenzó a danzar delante del ídolo. Pero aparte de esa palabra, significa también que tuvieron orgías sexuales en medio, lógicamente, de ese ídolo perverso, lógicamente de ese becerro. ¿Y qué pasó, hermano? Dios odia la idolatría. Dios odia. Miren, ¿quiénes han visto muchachas que a veces danzan con unos vestidos que hacen ruido? Yo una vez vi, hermano, qué satánico se escucha eso. Que les rinden homenaje a los ídolos. Unos vestidos que hacen algo así le hace. Yo cuando fui a ver, ay, parece que yo como serpiente. Hermano, pero una coreografía que tremenda. Y ahí está el ídolo y ellos se ponen así. Háganle caso que así también se puso el pueblo de Israel. Se puso a danzar, a bailar alrededor del becerro de oro. Y como el apóstol Pablo dice en Romanos, que aquellos que no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Dios los entregó, dice, a la inmundicia. Dios los entregó, dice, a que tuvieran
Y el pueblo de Israel se sentó a comer, se sentó lógicamente a beber y después se levantó, dice, a jugar. Pero esa palabra jugar no quiere decir que formar un equipo a jugar ahí fútbol o algo. Bueno, no. A jugar significa que tuvieron un libertinaje terrible en pleno lugar. ¿Y qué fue? Cuando bajó Moisés fue el problema. Moisés, usted reconoce, rompió las tablas de la ley romana. Otra vez 40 días el pobre Moisés para el monte, hermano, ese hombre. O sea que ayudó 80 días. Terrible. Que hombre, hermano, nosotros a veces con un día estamos queriendo que nos vamos a morir. Y ese hombre ayudó 80 días, imagínense. No se tomó ni una sopa marucha, el pobre hombre enojado cuando llegó. Y otra vez otros 40 días, hermano, a ayudar. Pero ¿qué hizo Moisés? No lo voy a leer. Molió el becerro. O sea que ya había molido, ¿verdad? Vamos a ver, en piedra, que saben cómo lo hubiera molido. Pero dice la Biblia que Moisés molió el becerro de oro. ¿Y sabe qué hizo con ese polvito que tanto estaban adorando los israelitas? Se los dio a beber. Ahí salieron, cuando usted guste en su casa, aquí no, ahorita. Le dio a beber el polvo del becerro que ellos mismos estaban adorando. Ok, le dijo, ustedes quieren becerro, tómense el becerro. Y se los dio a beber, traguito por traguito, a cada uno de ellos. Miren qué tremendo lo que hizo Moisés. Le dio a beber el becerro en polvo. Usted léalo en su casa cuando pueda. Ahí va a encontrar cómo el Señor usó a Moisés para que le diera a beber ese becerro. O sea que el Señor lógicamente aborrece la idolatría. Dios odia tanto la idolatría. Como dijimos anoche en la vigilia, hoy en este momento puede haber almas gritando en el infierno mismo. ¿Para qué creí lo que un día me enseñaron? Por eso que cuando usted hable con alguien que está viviendo una vida en idolatría, nunca le diga siga adelante, dígale mire, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Arrepiéntete hoy que puedes todavía. Háblele del Señor, hermano, porque la idolatría es abominable ante los ojos del Señor. Pero hablamos lógicamente nosotros de los ídolos, pero también dentro del pueblo del Señor hay muchos pueblos que es idólatra. Porque idólatra, ¿qué significa? Poner a algo antes que a Dios. Eso también significa idolatría. Y ya vamos a ver al final del sermón, vamos a resumir qué es lo que significa también idolatría. No me quiero adelantar en ese punto. El pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a jugar. Esas son las advertencias que el Señor está poniendo a nosotros. Quiero poner el otro punto. Vámonos siempre al 1 Corintios capítulo 10, verso 8. ¿Qué dice? ¿Ni qué? ¿Ni qué? Dígalo en voz alta, por favor. O solo la hermana Silvia, ¿ve qué dijo? ¿Ni qué dice? O no lo puede decir, ¿verdad? Dice, ni forniquemos, dice. ¿Y qué significa fornicación? Tener relaciones sexuales sin estar casado. ¿Qué significa? Qué terrible hoy, en este tiempo, donde aún en las escuelas les enseñan eso a nuestros hijos. Donde inyéctate, ponte una inyección, cuídate y no importa lo que hagas, vive tu vida porque la vida es corta, disfrútala. Así le enseña el diablo a nuestros hijos en las escuelas. Así como lo oyen. Así como lo oyen. Así les enseña. Siempre y cuando no tengas un embarazo, cuídate. Y si tienes, pues ahí está la clínica, abórtalo. Así les enseñan a nuestros hijos hoy en la mal llamada ciencia, como dice la Escritura. Así les enseñan. Miren qué terrible. Ahora los novios, ¿qué pasa hoy? Ya tienen un departamento juntos. Qué tremendo. Ni ellos mismos se lo pueden creer. Qué tremendo, hermano. Y esta no es palabra mía, esta es palabra del Señor. Por eso el Señor dijo, ni forniquemos. Yo le dije hace poco que la palabra fornicación significa prostituta. Significa también ramera, significa porneia, pornografía. Eso significa lógicamente fornicación. También significa idolatría. Eso también significa.
Fornicación significa idolatría. Prostituta significa también idolatría, significa también ramera, significa porneia, así se escribe porneia. Y el apóstol dice aquí, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos cayeron? 23,000 muertos. Hermano, 23,000 muertos cayeron en un solo día. Por eso dijo Pablo, si alguno tiene problemas, dijo, de falta de dominio propio, mejor cásate, digo, antes de que esté fornicando. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Si alguno dice, estamos hablando de gente que ya está mayor de edad, ¿verdad? No voy a decir un joven de 13 años ahí, mejor me caso. Estamos hablando ya de gente ya mayor de edad, porque hay malos entendidos. Amén. Estamos hablando ya de gente mayor, gente que ya tiene ya sacó su carrera y todo, y ya puede, en este caso, sostener un hogar. Amén. Porque ahora hay gente que le pregunta, hermano, yo me puedo casar apenas 14 años. No, todavía no es tiempo. Espérense. Pero ¿qué dice la Escritura? Ni forniquemos. ¿Por qué dice el apóstol aquí que no forniquemos? Miren la palabra. Números capítulo 25, verso 1. Resulta que las moabitas, la Biblia los pone como que eran unas mujeres bien atractivas. Las moabitas. Las moabitas, hermanos, vienen del linaje de Lot. Recuérdese que Lot tuvo incesto con sus hijas. Y de ese incesto que tuvieron, lógicamente, de ahí nacieron dos naciones, que son los amonitas y los moabitas. O sea que las moabitas vienen de la descendencia de Lot, de un incesto. Y ahí viene esa generación. Esa nación, lógicamente, viene desde el incesto de Lot. Y la Biblia dice que eran mujeres, lógicamente, físicamente hablando, eran bien atractivas. Y cuando el pueblo de Israel las vio, hermano, como dicen en nuestros países, se le fueron los ojos. Comenzaron codiciando la belleza de las moabitas. Vamos a quizá, quiero leer este verso con usted. Le dije que estaba en Números capítulo 25. Váyase conmigo en Números capítulo 25 para que lo podamos leer todos juntos ahí. Números capítulo 25. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Hermano, tengamos cuidado con la belleza del mundo, hermanos. Yo eso, mire, no me voy a cansar de repetirlo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con aquellos. Yo sé que en la iglesia a veces no hay hombres quizás muy musculosos. Aunque sí hay, ¿verdad? Pero lo ocultan. Pero que no se nos vayan los ojos con alguien del mundo, hermanos, que vienen de la raíz de Moab. Hermano, no, es que todos son pelos negros. Píntele de rubio el pelo, y ahí se quita el problema. Pero no andemos codiciando las moabitas o los moabitos. No los andemos codiciando. Porque cuando codiciamos un moabita, déjeme decirle que tarde o temprano te va a inclinar a un Dios. Te va a inclinar a un Dios. Tarde o temprano te va a inclinar a un Dios. Quizás ya estaba caminando firme en el Señor y de repente le va a decir, ya no vayamos a la iglesia, vieja. ¿Por qué? Ya, no, mejor vámonos para el mall allá, vámonos un día con un fin de semana completo. Y el otro fin de semana, vámonos de pesca. Y el otro fin de semana, y así se va yendo cuando sienta, se lo llevó el moabita o en este caso un hombre. Hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, lógicamente, de no caer en la trampa de los moabitas. Porque cuando el pueblo de Israel comenzó poniendo sus ojos en las moabitas, lógicamente un pueblo perverso, esas mujeres con astucia llevaron al pueblo de Israel a inclinarse a los dioses de ella y le presentaban sacrificios. ¡Qué terrible! Que después de presentar ofrenda al Dios vivo, llegue delante de una catedral y le diga, aquí te traigo mi ofrenda, qué sé yo. Aquí te traigo un arreglo floral por el milagro recibido. No.
forniquemos. Voy a repetir la palabra. No forniquemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Dios mío. Él nos está dando advertencia. Nos está dando advertencia como un padre que nos ama. Porque Él nos ama a nosotros. No forniquemos. Verso 8. 1 Corintios 10:8. Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y estos que cayeron allí, hermanos, también es pueblo que pasó por el mar. Es pueblo que venía siguiendo la nube. Es pueblo que había sido bautizado en el mar, lógicamente, y en la nube. Es pueblo que vio la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el destino de este pueblo? Canaán, la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaron estos? Porque fallaron al Señor. Desobedecieron. Y el castigo fue morir en el desierto. Miren qué terrible, hermano. Morir en el desierto. Sigamos, mi hermano, porque estamos bastante calurosos aquí en total. Amén. Verso 9. Ni tentemos al Señor. Oiga la palabra. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Perecieron por qué, hermanos? Por las serpientes. El pueblo comenzó a murmurar contra Dios, a quejarse contra Dios. ¿Está Dios con nosotros o no? Esa fue la palabra que el pueblo comenzó a decir. ¿Está Dios con nosotros o no? Miren cómo estamos aquí. ¿Está Dios con nosotros o no? Esa fue la murmura que el pueblo comenzó a dar. Y el Señor les envió serpientes ardientes para que los mordieran. Y todo aquel que lo mordía la serpiente moría. De hecho, murió mucho pueblo. Hasta que Dios en su misericordia le permitió a Moisés hacer una serpiente ardiente de bronce. Y todo aquel que veía la serpiente, que tiene la tipología de Cristo, según San Juan capítulo 3. Y todo aquel que veía la serpiente, dice la Biblia, y era mordido por una serpiente y miraba la serpiente de bronce, ya no moría. Lógicamente ahí viene la fe, lógicamente, que el Señor estaba inyectando a ese pueblo. Pero ¿qué pasó? ¿Sabe qué significa también esta palabra? Le voy a dar algunos puntos aquí al que está anotando. Diga conmigo, no tentemos al Señor. ¿Sabe qué pasa a veces? Hay gente que dice así, miren, es que mi vecino, mi hermano cayó en este pecado y yo veo que Dios jamás lo usó después. Y si Dios lo perdonó a él, voy a pecar yo también. De todas formas, Dios lo perdonó a él y me va a perdonar a mí también, hermano. Cada quien, Dios tiene misericordia individualmente. El Señor mismo dijo: yo tendré misericordia con el que yo quiera tener misericordia. Oiga lo que le digo, hay personas que han pecado y están diciendo: ay no, Dios es amor. Y ahí está tranquilo, hasta bien muchas veces le va. Pero viene un hijo de Dios, peca una sola vez y mire, y Dios lo mata. A eso se le llama la soberanía de Dios. Donde alguien le pudiera decir: Señor, pero mira, mi hermano ha estado pecando tanto tiempo y mira cómo lo usa todavía, y yo pequé una vez y mira, Si no, preguntemos a la familia Zafira, a Ananías. Una vez le fallaron al Señor. Bueno, eso es lo que está escrito. Una vez le fallaron. ¿Y qué pasó? Los dos murieron. Miren qué terrible esa palabra. Hay gente que de repente está diciendo: no, si aquel, miren cómo pecó, miren aquel hasta dejó su familia, y miren qué bien le va ahorita, y hasta miren, hasta dicen que hasta más feliz anda hoy. Voy a hacer yo lo mismo también. Ya está muy viejita mi esposa, anda más joven, para ver qué bien me va. Viene el Señor muchas veces y miren, a raíz se va el Señor. Y lo mata muchas veces. Lo mata muchas veces el Señor. Eso es peligroso. ¿Sabe cómo sucede? Satanás le dijo a Jesús: tírate de ese monte. ¿Verdad que sí? Tírate de ese monte, le dijo, porque escrito está: a sus ángeles va a mandar para que te guarden, para que te protejan. ¿Sabe que también le dice el diablo a mucha gente? Venga, de todas formas la sangre de Cristo te limpia todo pecado. Así le dice el diablo a muchos cristianos.
Así le dice el diablo a muchos cristianos. Peca. De todas formas, primero de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Así que tranquilo, peca y después te arrepientes. Hermana, usted es cristiana, sí, mire, pequemos y Dios sí que después de que pecamos nos arrodillamos y nos arrepentimos. Está tentando a Dios. Y Dios no lo va a perdonar porque usted está pecando conscientemente. Deliberadamente está pecando. Yo conocí una historia de un hombre hace tiempo, hace muchos años atrás, donde en la iglesia pasó eso. Le dijo, pequemos de todas formas, Dios es amor y la Biblia dice que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esa persona no tiene perdón de Dios si no hay verdaderamente un quebrantamiento. Porque está tentando a Dios. Está haciendo algo que ya sabe que es pecado y aún así está tentando la santidad de Dios. Eso es diferente a cuando alguien, miren, cuando alguien tropieza, es diferente a cuando alguien voluntariamente, descaradamente, con dolo, premeditación y alevosía y ventaja, peca delante de Dios. Eso es muy diferente. Es muy, pero muy diferente. El diablo quería hacer tentar a Jesús. Quería hacerlo tentar. Pero Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ananías y Zafira tentaron a Dios. ¿Y qué fue lo que la consecuencia? Perdieron su vida física, lógicamente. El Señor los mató. Literalmente los mató el Señor. Eso es un ejemplo. Y estamos hablando del tiempo de ¿qué? De la gracia del Señor. ¿En el libro de qué? En el libro de Hechos capítulo 5. Ahí está ese ejemplo. Amén. Así que este es un consejo de un padre para nosotros, porque Cristo viene pronto. Y Él nos está diciendo hoy, yo voy pronto por la iglesia, yo voy pronto por mi pueblo, pero no codicien, dice el Señor. La otra palabra ¿cuál era? No idolatren. La otra palabra ¿cuál era? No forniquemos. Si alguien dice está luchando con eso, dijo Pablo, mejor vaya a la corte y eche su firmita ahí, aunque sea un hot dog, comemos ahí y cásese y póngase cuentas con Dios. Eso dice el Señor, porque es peligroso que Dios nos encuentre viviendo una vida como estaba viviendo el pueblo de Israel. Amén. Eso es muy, pero muy importante, mi amado hermano y hermana que hoy está reunida con nosotros en esta tarde. Amén. Vamos a seguir avanzando, mi hermano. Sigamos avanzando en el nombre del Señor. Veamos el capítulo 10, verso 10, 1 Corintios 10. Avanzo más. ¿Ni qué? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por qué? Por el destructor. ¿Qué será la murmura? La murmura es crítica. ¿Será que existirá crítica en este tiempo? Nunca, hermanos, nunca nos metamos en problemas con el Dios vivo. A veces somos tan fáciles para murmurar. ¿Sabe cuál es el problema del murmurador? Miren, venga. ¿Sabe cuál es el problema del murmurador? Se puede aquí. Va a salir el vivo ahí también. ¿Sabe cuál es el problema del murmurador? Que nunca murmura así, miren. Nunca murmura cara a cara. Miren, siempre murmura así, miren. Siempre murmura a espaldas del que quiere murmurar. Nunca le dice, mire, ¿y qué pasó? ¿Y cómo estamos ahí? No. Siempre murmura a espaldas. Gracias. Y ese es un problema. No para Dios, porque Dios es Dios. No para las personas que están murmurando, sino para el que murmura es el problema. Porque la Biblia nos pone ejemplos de hombres que murmuraron contra Dios, de hombres que murmuraron contra Moisés, de hombres que murmuraron contra Aarón y Dios los mató. Ejemplo, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés y contra Aarón, Coré, Datán y Abirán, Dios había matado a Coré, Datán y Abirán y a muchos pueblos más.
Y después también se levanta el pueblo diciendo: ustedes mataron al pueblo, ustedes son los culpables, le dijeron a Moisés, porque por su culpa Coré murió, Datán murió, Abiram murió. Y hermano, mire qué terrible esa palabra. No sé si traes el verso, déjeme verlo por acá. Primera de Corintios capítulo 10 verso 10 le dije, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasó con ese pueblo, hermano? Comenzó murmurando contra el pueblo, lógicamente contra Moisés y contra Aarón. Y en el momento la gloria de Dios llegó. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Hazte un ladito, Moisésito y Aaroncito, voy a matar a este pueblo de Dios. Dios mismo le estaba diciendo a Moisés: hazte a un lado porque no quiero que el fuego te caiga a ti, lo voy a matar a todos, le dijo. Hermano, y Moisés, hermano, era un hombre de Dios. Dice la Biblia que comenzó intercediendo con Aarón. Hermano, comenzó intercediendo, comenzó rogando a Dios: no los mates. Encendió el incensario, pero aún así, aunque Moisés y Aarón intercedieron a favor del pueblo de Israel, murieron 14,000 israelitas en un momento por una murmura. Hay gente que está murmurando y no sabe el problema que se está metiendo. Tengamos cuidado con la murmura. Murmura no va a hacer que usted le diga a alguien: mira, hermano, fíjese que no me parece lo que estamos haciendo. Esa no es murmura, esa es una, quizás, ¿qué? ¿Cómo lo podría llamar? Una sugerencia, o para que podamos hacer algo mejor. Pero murmura es hablar a espaldas. Quizás no te está oyendo él o ella, pero el oído del Señor sí te está oyendo. Y el enemigo te va a formar un proceso y va a decir: hay murmura, por lo tanto tengo derecho. ¿Para qué? Para que muera. Hay gente que está enferma porque han murmurado. Hay gente que le está yendo mal porque han murmurado. A María le cayó lepra porque murmuró contra Moisés. La murmura es bien peligrosa. En este caso sería la crítica. Por eso el Señor dice: no murmuremos. Eso está en el verso 10, ¿verdad que sí? No murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hay cosas que quizás nos están pasando o nos pasaron porque quizás algún día murmuramos y no le pedimos perdón al Señor. Si algún día hemos murmurado, pidámosle perdón al Señor. Quizás no tenemos la valentía de decirle a alguien, ¿verdad? Hermano, venga, le pido pedir perdón si yo he estado murmurando contra usted. Si lo hace, gloria a Dios, el Señor la va a felicitar. Pero pida perdón al Señor y diga: Señor, perdóname porque me comí, Señor, en tacos de qué. Me comí 5 tacos del pastor. O de asada, qué sé yo. Chorizo. O Luis está tripa, porque dice que esta cosa de tripa. Es peligroso. Es peligroso. La crítica no trae nada bueno. La crítica siempre va a traer destrucción a toda aquella persona. Cuando a mí muchas veces allá afuera se acerca alguien haciendo una crítica, yo rápidamente me voy haciendo así: cuidado, yo no quiero de esa lepra. Hermano, huya de toda aquella persona que le vaya a llegar una murmuración, una crítica. Huya, porque va a ser partícipe también de esa lepra que va a llegar a esa persona. Huya rápidamente, huya. Salga corriendo de ahí. Salga corriendo de ese tipo de lepra, porque usted también va a ser afectado si no corre. Tengamos cuidado con eso, con la crítica. Y la Biblia nos pone como ejemplo estos hombres, lógicamente están. Pablo dijo a los filipenses: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Dios quiere llevarnos al cielo, pero Él dijo: no codicien, no idolatren, no forniquen, no murmuren. Miren lo que nos dijo el Señor: no murmuren. Y ya casi estamos ya para terminar. No murmuren. Verso 11, 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas, ¿cuáles cosas, hermano? Las que vimos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Y termino con un verso. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo 7. Y aquí con este verso yo le prometo que termino. Colosenses capítulo 3, verso 5 al verso 7. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Las cosas terrenales. ¿Y qué dice ahí? ¿Ah? ¿Cuál es la primera palabra que tenemos que hacer morir? Fornicación. Ok, la pregunta es aquí. ¿Cómo se puede hacer morir la fornicación? ¿Ah? ¿Cómo se hace morir la fornicación? ¿Ah? ¿Alguien lo dijo por ahí? Casándose. ¿Alguien quiere que la fornicación se muera? Miren, hay que ser honesto, ¿cómo pretender? Veo que sale una sorpresa a veces ahí. Así hace morir la fornicación, diciendo te prometo serte fiel hasta que los dos vivamos, o mientras los dos vivamos. Ahí hace morir la fornicación. Pero si alguien está viviendo en unión libre, como le llaman hoy, porque no sé, en la Biblia no va a encontrar unión libre. La fornicación está viva ahí. Pero el Señor dice, haz morir la fornicación poniendo las cosas en orden. ¿Ve lo que dice? Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación. ¿Pero qué otra palabra viene ahí? Impureza, que es lujuria, que es pasión desordenada, o pasión por lo prohibido, más bien dicho. La impureza. Pasiones desordenadas. Esa palabra me llamó mucho la atención, pasiones desordenadas. ¿Sabe qué significa, hermanos? Masoquismo. Miren qué terrible lo que significa pasión desordenada. Significa masoquismo. En el mundo, hermano, hay un masoquismo terrible. Terrible. Cosa que no lo puedo explicar de aquí. A eso se le llama pasiones desordenadas. Masoquismo. Cosas que conllevan dolor en una pareja. A eso le llaman masoquismo, para no ir muy profundo. Mire qué terrible. Pero en el mundo son normales. A eso se le llama pasiones desordenadas. ¿Qué más viene? Malos deseos. Ahí involucramos la palabra también, la murmuración, el desearle el mal a otra persona, e incluso muchas veces hasta nuestros propios hermanos. Qué lindo es poder llegar todos juntos en aquel día. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a veces le ponemos el pie a nuestro hermano para que caiga. ¿Sí? A veces se le hemos puesto cuando somos un solo equipo en Cristo. Somos un solo equipo en Cristo. Todos necesitamos llegar a la meta. Y quizás alguno ya se quedó, hermano, aunque sea, miren, aunque sea de arrastrar, y llevémoslo ahí para que se levante. Claro, hay unos ingratos que no se quieren dejar ayudar. Mejor muerden. Pero el que quiere dejarse ayudar va a ser levantado. Va a ser levantado. Por supuesto. Malos deseos. ¿Y qué más? Y avaricia. ¿Qué es avaricia? Todo para mí. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Avaricia. Quieres tenerlo todo solo para mí. Avaricia. ¿Qué son qué, hermano? Oiga, que es idolatría, en pocas palabras. La fornicación, la impureza, el masoquismo, los malos deseos y la avaricia, en signo de igual que sería idolatría. O sea que una persona que está en eso es una persona que está viviendo también en idolatría. Qué terrible. Porque idolatría es poner algo antes de Dios. Hacer algo antes que Dios. Cosas que me llaman más la atención antes que a Dios. Pero el apóstol Pablo dice que hagamos morir. Ponga el otro verso, por favor. Siguiente verso, ese es el último verso. Cosas por las cuales ¿qué? Cosas por las cuales la ira de Dios viene
sobre los hijos de desobediencia. En pocas palabras, una persona que esté en esas cualidades que ya vimos, hay ira de Dios que se derramó en el pueblo de Israel en el desierto y que también se van a seguir derramando sobre todos aquellos que siguen como el pueblo de Israel. Cuidémonos, hermanos, que la bendición de Dios llegue a nuestras casas, la bendición de Dios llegue a nuestras familias. Hagamos todo con orden y vamos a tener el deleite del Señor, vamos a tener la aprobación de Dios. 2 hombres entraron a Canaán. ¿Quiénes eran esos hombres? Josué y Caleb. Esos 2 hombres entraron esos hombres, entraron a la tierra prometida. Pero los que fornicaron, los que tuvieron de idólatras, esto dice la Biblia, que murieron postrados en el desierto. Dios no quiere que usted y yo simplemente hayamos dicho, ay, qué lindo estuvo estar aquí en la tierra con la iglesia, me gocé, pero que cuando venga Cristo no nos vayamos, hermano. Qué terrible sería. Qué terrible haberle servido, qué terrible haber tenido un micrófono, qué terrible haber hecho pupusas, pan de relleno, haber hecho chuchito, y cuando Cristo venga, hermano, nos quedemos. Qué terrible sería haber trabajado para Él aquí en la tierra y que por una cosa así quedarnos. Qué terrible sería. Cosas que lo podemos hacer hoy mientras estamos con vida. Para los que están solteros, yo les aconsejo, si su novio le dice algún día, mira, acompañémonos y ya luego nos casamos, salgo huyendo, porque le está diciendo, te invito a ir al infierno. Eso le estará diciendo. Si no hay casamiento, díganme, no salgo de aquí, como dijo Moisés. Tengan cuidado, porque muchas veces así pasa. No, vámonos y en un mes nos casamos. Ese mes se hacen años, se hacen 30 años, 50 años, llega abuelo, bisabuelo y dice, nos estamos conociendo todavía. Cuidado, ese pecado es muy fuerte. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Cuidémosla. Vale la pena cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Yo sé que si usted se mete a YouTube va a encontrar predicaciones que dicen, no, el Señor es amor, el Señor no se va a meter en cuestiones así pequeñitas. Tenga cuidado. Esos son invitaciones al infierno. Esos son lobos rapaces que estarán llevando almas al infierno en un tren lleno. Va a encontrar, más de alguna predicación va a encontrar y que usted diga, no, si se haga no hay problema. Tenga cuidado, no se meta de ahí, mejor quiebre ese canal completamente, salga de ahí. Porque mejor que nos diga el Señor, les pongo estos ejemplos que pasó en el pueblo de Israel para que a ustedes no les sucedan también. Amén. Póngase de pie en esta tarde, por favor. Dios es bueno. Él nos ama. Él nos ama. Él nos ha dicho hoy, al pueblo de Israel yo le puse, te pongo como ejemplo, para que no te pase también a ti lo que le pasó a él. Porque el pueblo de Israel, de los millones que salieron de ahí, o de los miles que salieron de Egipto, hermano, qué grande, que solamente 2 entraron. De ahí los demás que entraron fueron generaciones que nacieron en el desierto. Pero aquellos hombres que salieron de Egipto murieron en el desierto. Y solo 2 alcanzaron a entrar. ¿Qué nos quiere decir eso? Que para entrar a la Nueva Jerusalén hay que estar bien, hay que estar bien ¿cómo dijo el Señor? ¿Cómo tiene que estar ese traje? Sin mancha y sin arrugas. Sin mancha y sin arrugas. No podemos estar diciendo, no, que Dios es amor. Y de hecho Dios es amor. Pero también la ira de Dios se muestra sobre los hijos de desobediencia, como dice la Escritura. Señor, gracias te damos en esta tarde, porque nos has puesto al pueblo de Israel como ejemplo. Ejemplo nos has puesto, para que no hagamos lo que Israel erradamente hizo. Al haberse, Señor, ido como moabitas, al haber idolatrado un becerro,
al haber murmurado contra Moisés, al haber codiciado, Señor, cosas que no tuvieron que haber codiciado, y por haberlo hecho y no arrepentirse, murieron postrados en el desierto. Hoy usted nos puso como ejemplo a ese pueblo, porque nos ama. Nos ha puesto esa advertencia a nosotros hoy.